Si sos del cantón de Osa, definitivamente no vas a querer perderte de esta entrevista. La persona que nos acompaña es bachiller en Relaciones Internacionales, o ha sido ex candidato a la alcaldía por el cantón de Osa en reiteradas ocasiones y la última vez con el PLP. Participó en las elecciones cantonales para delegado por el partido Unidad Social Cristiana, hasta donde entiendo, luego él nos lo podrá corroborar, y ha fungido como nada más y nada menos que como vicealcalde y alcalde interino de la Municipalidad de Osa, en el gobierno de Alberto Col de León. Actualmente trabaja para la ANEP, que es la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Y yo le pregunto, ¿qué te parece si retomamos desde donde nos conocimos, que fue en campaña, y que conversamos solamente 10 minutos? Bueno, eso sería interesante. Yo estaría encantado. No recuerdo, me metería un batazo, así que recordámelo por favor. Muy bien. Para hacer memoria, les cuento que eso fue en la entrada de Barrio Alemania. Se suscitaba un momento en donde este servidor colaboraba con la campaña del actual alcalde, Minor Anchia Angulo. ¿Te acordás qué puesto tenía para entonces? Sí, ocupaba la jefatura de campaña. Eso fue por Copelianza. Sí, señor. Ya lo recordaste. Me ubico. Muy bien. Y vos aspirabas a la alcaldía del Cantón de Osa. Para ustedes, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Vargas Zamora y esto es La vida es un soplo, un espacio dedicado a temas como educación, política, dinero y más. ¿Qué tal, Jesús Mora Villalobos? Bienvenido a este espacio, bienvenido a La vida es un soplo, bienvenido a Sierpe de Osa, un pueblo que, si no me equivoco, te apoyó muchísimo en la pasada campaña. Sí, bueno, primero darte las gracias por el espacio, por la invitación. En realidad me siento complacido de estar en un programa que está haciendo las cosas bien, que está proyectando un formato interesante y que yo creo, que merece la pena en el cantón que apoyemos. Sierpe definitivamente dentro de nuestros menesteres políticos un bastión electoral. Y bueno, ahora también un poco el tema familiar, porque por aquí creo he dejado una costilla y, Uh-huh. y entonces me siento muy a gusto cuando estoy por acá. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos? Adelante, estoy emocionado con esto. Bien, el tema a veces es complicado cuando hablamos de Jesús Mora Villalobos, porque indudablemente ha estado inmerso en unas cuantas, podrían llamarse polémicas políticas, situaciones de toda índole. Y de esto y más vamos a conversar esta noche. Jesús, yo espero que no te tomes muy personal algunas de las preguntas o cuestionamientos que esta noche te voy a hacer, pero que más bien te la tomes como un derecho a la respuesta, porque a veces se habla mucho de uno, para bien o para mal, Ujú. pero pocos nos dan el espacio para discernir, para comunicar, para expresar lo que pensamos y sobre todo lo que sentimos. Entonces, aclaro que para arrancar no te quiero dar un consejo, ¿verdad? Porque yo, más que ocupar una posición política, me he dedicado desde mi humilde perspectiva a analizar Ujú. un poco a fondo algunos datos y principalmente en temas de imagen, digamos que creo que en eso pues hemos trabajado un poco y se han alcanzado algunos Ujú. logros. Y yo, dentro del análisis que hice de tu pasada campaña, no puedo hablar de quien trabajaba para vos porque siempre te vimos en el casa a casa con un pelotón increíble, ¿verdad? Siempre vimos las calles cargadas de banderas, pero como imagen, ¿verdad? Y aclaro que no es que te quiero dar un consejo, pero
percibí en reiteradas ocasiones que te victimizabas de alguna manera. Y hoy te pregunto, ¿crees que ese aspecto es un hecho que afectó tu campaña? Me refiero desde esa perspectiva, ¿o estaré yo equivocado? Vamos a ver, lo primero que hay que entender es cómo funcionan y cómo se comportan las campañas, precisamente detrás de cámaras. Lo sabes muy bien porque te tocó de alguna manera desempeñar la jefatura de la campaña lateral al frente. Generalmente, alrededor de las campañas siempre se construyen narrativas. Y la narrativa que se ha construido hacia mi persona en los últimos 10 años ha sido una narrativa muy, muy grosera, porque me ha situado en la posición de enemigo y yo todavía no termino de entender enemigo de qué. Entonces, a nivel estratégico, a nivel de comunicación, muchas veces se necesita construir, digamos, figuras antagónicas. La posibilidad de vender una figura heroica te la da el hecho de contar con una figura que represente el enemigo de ese heroísmo retratado en específicamente una figura de campaña que persigue robustecerse a partir de destruir o deslegitimar la imagen de una persona en específico, en este caso la mía. Yo he cometido algunos errores principalmente a nivel de comunicación, porque en algún momento dentro de la frustración que pudo haber embargado el hecho de ser señalado por cosas que no cometí o inclusive de que se me construyeran, digamos, narrativas negativas sobre cosas que no he hecho, en algún momento la frustración de ver cómo se destruye la imagen personal hizo que quizá procurara desde el sobresalto contarle a la gente que no era cierto lo que se decía en redes sociales o lo que se decía en campañas. Hay una anécdota, Luis, que me gustaría compartirla con vos Claro. porque reflejan un poco lo que ha pasado en ese sentido. En algún momento, en una asamblea general de la Asociación de Desarrollo de Ciudad Cortés, la persona que se desempeñaba como fiscal empezó a proveer un informe a la asamblea que incorporaba muchas supuestas irregularidades en mi gestión como presidente. En ese momento, cuando terminó el informe, yo solicité la palabra para aclarar uno a uno, punto por punto. Es decir, un derecho a la respuesta, lo que muchas veces o en tantas ocasiones no he tenido. En ese momento empecé a desmentir punto por punto y una señora me apagó el micrófono. De hecho, me desconectó el micrófono. Y en ese momento mi reacción de frustración, porque estaba aclarando que no era el corrupto que pintaban en ese informe, fue volverme a decir, no me van a callar. Y decía, no me van a callar. Y lo que circuló en redes sociales fue el video donde Jesús decía, no me van a callar. No circuló el fragmento donde la persona desconecta el micrófono para que yo no desmienta lo que estaba desmintiendo en ese momento. Es posible que haya afectado la forma en la que comuniqué el mensaje. Yo creo que eso es parte del aprendizaje. Hoy entiendo que para parecer buenos, algunas personas necesitaban pintar la imagen de que otro era malo. Y yo con algunas de las actitudes que pude haber asumido eventualmente dentro de mi madurez, dentro de mi proceso de construcción como persona, quizá pude haber alimentado eso. Así que no me estás dando un consejo, pero me has dado una luz de algo que he logrado identificar y que gracias a esta intervención creo que podría empezar a ser diferente. Muy bien, así lo espero. Jesús, lo que mencionas creo que es una práctica común en la actualidad, el tema de las redes sociales, copiar, pegar y editar, ¿verdad? Pues una práctica común. Si hoy vemos desde el gobierno central y quienes se postulan a candidaturas, desde diputados hasta eh, presidentes, pues copiar, pegar y desenvolverse en ese medio es lo esencial, ¿verdad? Entonces, localmente funciona exactamente igual, ¿verdad? Tal vez a un nivel de edición un poco diferente, ¿verdad? Pero funcional. Jesús, ¿de dónde nace más bien esa fijación, creo yo, por llegar a ser alcalde del cantón de Osa? Vieras que quizá
por, por conocer, digamos, o por haber mostrado muy pocas facetas de mi vida personal, este, digamos que me he proyectado más como el político incesante. Pero el amor por los temas políticos, por el tema del servicio, por ayudar a la gente, no tiene que ver con la alcaldía. Incluso nace de primer grado de la escuela, cuando fui presidente de la escuela. Después volví a participar en gobiernos estudiantiles, participé en procesos electorales en el colegio, electo en el único proceso que participé en condición de candidato, fue como candidato a vicepresidente. Por ahí se nos dio una anécdota divertida que también marcó un poco la infancia. Digamos que después de Disculpa, eso, Jesús, ajá, ¿fuiste en la escuela entonces del chiquillo ese nerd o verde? el legítimo, Ok. el que dirigía todos los actos cívicos, básicamente lo que coloquialmente se conoce ahora como el zapazo. Bueno, y que además asumo que tenías muy buenas calificaciones. En la escuela, en el colegio, me tomó un poco más la adolescencia, y en la universidad fue una cosa de locos porque las calificaciones, digamos que eran buenas en proporción al nivel de aplicación en ese momento. Pero retomando el tema, iba directamente hacia eso. Cuando salí del colegio y tuve la oportunidad, y agradezco mucho a Dios, a la vida de mi familia por eso, de empezar un poco educación superior, empecé a adentrarme un poco en el tema del comunalismo. Y empecé a prestar colaboración a algunas organizaciones en la formulación de proyectos de interés comunal. Y me di cuenta que muchos de los buenos proyectos, muchas de las ideas más nobles, no pasan del papel, porque en realidad su ejecución se discute en espacios políticos. Y de muchas noches trabajando, formulando proyectos para la comunidad, proyectos que al final no terminaron o no pasaron más allá de una buena intención, me surgió la espina de, bueno, si el problema es que no llegan a la mesa donde se discuten los presupuestos, pues habrá que llegar a la mesa donde se discuten los presupuestos. Y la única forma de hacerlo es por medio de la política. Entonces, digamos que más allá de una fijación por un cargo, es haber entendido que si deseo ampliar, digamos, mis intenciones de servir, definitivamente ese es el lugar de donde eso puede suceder, o desde donde eso puede surgir. Ok. Bien, hace un tiempo tuvimos a don Alberto Col de León por acá y a él le pregunté algo que te lo voy a cambiar a vos, porque esta entrevista trae algunas dinámicas que creo que no son usuales dentro del ámbito y te traigo una pregunta de Marque con X. Y esta es, ¿por qué crees que el pueblo eligió a Minor Angulo como alcalde en Osa? Voy con las opciones. Opción A, por su exitosa campaña política. Opción B, por las personas que integraban su fórmula. Opción C, porque era el candidato más honesto y preparado. Opción D, por todas las anteriores. Yo le añadiría opción E, F y hasta Z, y todas serían la misma, porque Alberto mandó un mensaje que no le pedí 5 días antes de la campaña, que no necesitábamos, que te procuro entender sus motivaciones, pero Perdona, no se lo pedí, no ese lo fue necesitamos, y mensaje que pedía apoyo para Jesús Mora ajá, Villalobos. eso hizo la diferencia el día de las elecciones, porque en todos los centros de votación habían personas replicando ese mensaje. Y en algún momento, las personas de mi campaña, en el momento en el que surgió el mensaje, me aconsejaron salir a redes sociales, y A me gobernó desmentirlo. sí, por supuesto, y me gobernó el sentimiento, en realidad. O sea, hoy puedes decir que ese mensaje salió Yo de no la lo mente y pedí. el corazón de don Alberto. Vos no lo pediste, no te sentiste en ningún momento acuerpado por don Alberto, porque esa fue parte de la figura que se dio o que de alguna forma afectó tu campaña. Digamos, yo hablo de cosas que ya sucedieron porque uno tiene que de alguna forma aprender
En retrospectiva. sí, claro, o sea, estamos haciendo de alguna forma un análisis de esa dinámica, ¿verdad? Como un campeonato de fútbol y hay que analizar por qué quedó este o el otro. Pero volviendo al audio, entonces Sí, reconoces que eh, no es de tu autoría ni se lo solicitaste y no que ese hecho vos lo marcó el día de las percibís elecciones. como, o sea, vos crees que sin ese audio tal vez hoy tuviésemos a Jesús Mora Villalobos como alcalde en el Cantón Es de Osa. que hubo una situación particular, hubo un debate que celebró Costa Ballena, Ujú. en el que a los candidatos participantes no les fue tan bien, Ujú. porque precisamente se dedicaron todo el debate a atacarme. Y en cada ataque hubo una oportunidad de defenderse y explicar. Esa situación provocó un movimiento, un giro hacia el movimiento nuestro en las últimas semanas previo a celebrar las elecciones. Ese movimiento básicamente fue destruido a partir de ese mensaje. Vos dijiste algo interesante. Dijiste que ese mensaje había salido de la mente y del corazón. Bueno, te lo preguntaba vos. No, 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 no Yo lo. podría decir de la mente, del corazón no sé, Ujú. porque por Alberto yo tengo agradecimiento por la oportunidad de haber aprendido cuando fui parte de su administración, pero si algo tenemos claro es que Alberto es un político con mucha trayectoria No lo dude que usted. entiende las repercusiones a nivel de imagen de Caso Diamante y entiende lo que eso representa a nivel de electorado. Yo hoy puedo decir, por eso, que sé que salió de la mente, no sé si salió del corazón, sé que ayudó a alguien, no fue a mí, a quien ¿A ayudó quién ese mensaje. crees vos que ayudó? ¿Ayudó a Minor? Bueno, pero no, no tenemos que, o sea, no me lo tenés que confirmar, pero sí me puedes decir si crees que ese hecho, Recogió agua para los molinos de Minor, indudablemente, y ese mensaje yo no lo pedí, no lo esperé y tampoco lo necesitábamos porque en ese momento, el perfil, digamos, o el resultado esperado eh, era bastante diferente al que al final, digamos, obtuvimos a partir de ese mensaje. Así que si mis compañeros de campaña están viendo este encuentro, esta entrevista, pues debía haberles dado la razón en ese momento, debía haberlos escuchado y debía haber salido a desmentir tajantemente lo que en realidad estaba pasando. bien, pero para cerrar con ese tema del audio, Jesús, hoy yo me pregunto, ¿verdad? De pronto en el cantón tenemos a algunos, llamémosles desinformados, que de pronto escucharon el audio y dice, yo le voy a Alberto y Alberto me está diciendo que vote por Jesús y por ahí pudo haber una oleada de votos a tu favor. No, porque la estructura política, los liderazgos comunales ya estaban desde el inicio, incluso algunos integrando papeletas, así que ese mensaje no era necesario. Y Alberto como figura política lo sabe y lo entiende. Muy bien. Así que no, Vamos a, no, no era necesario para eso. vamos a dejarlo por ahí y te agradezco, ¿verdad? La honestidad con la que me estás dando respuestas, porque venir aquí a mentir, pues tampoco tiene sentido. Además, si te miento, no me voy a acordar. Tal vez tendré que ver la grabación, entonces no me conviene. Muy bien. Jesús, mira, vamos a iniciar con la primera dinámica. Esta entrevista está cargada de ellas. Y, y en esta ocasión yo te voy a dar nombres y vos me vas a dar como respuesta una palabra, dos palabras o una frase. Digamos, estas van a ser espontáneas. No te voy a dar tiempo para más. Ok, ¿Estás listo? ok, Bien. Alberto Col de León. cabrón. Bien. Minor Anchía Angulo. Figueres. Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP. No lo comprendo. Ok. Eh, Esteban Calderón Montero. un tipazo. Fabiola Solís.
Buena persona, Juan Carlos Sanchía, buen entrenador de fútbol sala, Luis Vargas Zamora. un tipazo, Gracias, esa te la puedo dar yo de respuesta. Jesús Mora Villalobos, un tipo en construcción, Aura Forester Delgado, paso, Edson Núñez, inteligente. Oscar Salas. En mi perfil está la respuesta. Muy bien. Curiosidad nada más, y lo mencioné porque en algún momento, pues por ahí a la página de Edson la he escuchado, conste, ¿verdad? No soy de poner sobrenombres, pero he escuchado en el distrito primero que le dicen Tony Estaca, ¿verdad? Seguro ahí por las Pues siglas, sí. no sé, las personas lo leen de esa manera. Pero en algún momento él ofreció o publicó hacer un debate contra vos. Fue todo un show mediático interesante. Él tiene su tónica. ¿Qué pasó con eso? Ese, esa transmisión en vivo a mí me tenía muy emocionado porque iba a ser, digamos, una oportunidad para confrontar ideas, pensamientos, pero sobre todo iba a ser vamos a ver, iba a ser un pequeño fenómeno local de redes sociales que iba a acercar a la gente a temas que normalmente no se acercan. Gobierno local, municipalidad, proyectos, ejecución presupuestaria y todo ese tipo de cosas que al final de cuentas son importantes. Pasó una sola cosa, las elecciones del Partido Unidad Social Cristiana, el proceso de renovación de estructuras y específicamente la participación de él en ese proceso. Luis, en ese proceso intentaron agredir a mi mamá. En ese Ok. proceso me agredieron a mí. ¿De En qué ese manera, Jesús? física, física, física. No lo puedo decir con nombres y apellidos. Gustavo López Báez me agredió físicamente ese día Te dio una en la palmada en escuela. la No, espalda, me te tocó pegó en la un cara. empujón fuerte en Ok. el pecho y me impactó contra una pared. Y hay que decirlo, porque Luis, ese es el resultado de la imagen de enemigo que construyeron alrededor de un tipo que empezó a los 18 años en política porque simple y sencillamente quería servir. Después de ese episodio, yo tomé la decisión de no hacer ese envío, por respeto a mis papás que estaban ahí, por respeto a las personas que llegaron a apoyarme, por respeto a todas las personas que se quedaron empujando el barco cuando Oscar Salas Rodríguez sustrajo una papeleta de ese centro de votación. Por eso y muchas otras cosas yo tomé la decisión de no hacer ese en vivo, conste, Perdóname. pensando que Exxon, pensando que Exxon era partícipe y cómplice de todo lo que ahí había sucedido porque estuvo presente como parte del equipo. Hoy creo que no es así, O sea, pero en ustedes realidad han conversado después de lo ocurrido. ¿O han hemos tenido tenido, alguna vamos a ver, comunicación? hay algo que la gente no sabe. Exxon fue profesor mío en el colegio. Entonces, Exxon me dio clases de sociales y de cívica, así que si hay algún culpable que yo esté en política es él, tendrá que cargar toda la vida con eso, Ujú. porque mis primeras conversaciones en política fueron con él en el colegio. Es un tipo que yo me lo encuentro y lo saludo y conversamos en cualquier parte. En algún momento, cuando ya había diferencias políticas, tuvo un paso por el gimnasio de nosotros, teníamos un negocio. Es un tipo con el que yo converso en cualquier lado. Si me lo encuentro saliendo de esta entrevista, lo saludaré y sostendremos una conversación. Hemos coincidido en espacios donde no esperábamos coincidir y eso ha dado la posibilidad de eventualmente comprender un poco algunas cosas. Sí, yo podría decirte que la última vez que lo vi fue una reunión de padres. Lastimosamente pasaste como muy rápido. Me hubiese encantado conversar con vos un poco. Ujú. Este, a veces me le tira ahí al programa un poquillo, pero yo a eso le llamo publicidad y él lo sabe. Y para cerrar con ese tema, vieras que yo, y lo hago público, yo le ofrecí a él este set para que, para que en conjunto pues pudiésemos armar ese debate. Él lo mencionó. Lastimosamente no ocurrió, pero luego de pronto tampoco él me lo confirmó, entonces yo quedé así como, de no le interesó, pero yo honestamente pues me queda en mí saber que lo hice. Bueno, no vamos a hablar del compañero más porque hoy la entrevista es con Jesús Mora Villalobos. Jesús, la siguiente dinámica
Viene de esta forma, la he llamado o la he denominado Anonymous. Bueno, con un Para, anónimo me despidieron. bien, para los que no comprenden muy bien el término, ¿verdad? Tiene que ver con el tema del hackeo, ¿verdad? Entonces, Somos legión. además de ser del desconocido, ¿verdad? La fuente, podría ser malicioso, ¿verdad? Podría ser, tal vez no. Y en esta sección, pues yo he recopilado algunas de las consultas que han llegado de manera privada o pública, porque para eso están las redes sociales y yo siempre, pues intento que ustedes, ¿verdad?, sean artífices también de lo que sucede acá y los invito, pues, a dejar en la caja de comentarios cada vez que eso se publique, ¿verdad?, porque yo los considero como parte del programa. Voy a hacer una pequeña pausa nada más para agradecer a Costa Ballena TV por apoyar el programa La Vida es un Soplo. Esta gran página, ¿verdad?, de don Esteban Calderón nos retransmite a través de toda la zona sur y también agradecer a Diego Boza en los controles. Continuamos. Primera pregunta de Anonymous. ¿Quién lo persigue? ¿Doña Aura, el alcalde, los regidores o todo el mundo? Porque usted ha denunciado a todos, incluso Juan Carlos Anchía y Fabiola Solís, que fueron parte de su papeleta. Ok, vamos a hacer una mención persona por persona. Minor me dijo a mí, y no esperaría menos porque también es parte denunciada, pero en un deber de honestidad debería de confirmarlo. Minor me dijo a mí en la oficina del secretario del Consejo Municipal, Alan Herrera Jiménez, yo a usted lo voy a perseguir por lo que sea. Así que eso responde la pregunta. El intercambio quedó documentado, por supuesto, en Ujú. correos, en corridas y demás. Obviamente Minor se negó. Alan primero me asumió el hecho de ser testigo. Ya cuando Minor fue alcalde, no lo abrazó, digamos, el testimonio con la misma vehemencia, pero lo cierto del caso es que esas fueron las palabras textuales de Minor. Yo a usted lo voy a perseguir por lo que sea. Aura le mencionó puntualmente a mi jefatura inmediata en la municipalidad, donde yo me desempeño como encargado de la Oficina de Desarrollo Económico, sobre un proyecto que estábamos trabajando a nivel técnico para el Distrito Primero, específicamente para recuperar social y económicamente el centro de Ciudad Cortés. Ahora le indicó a mi jefatura inmediata que ese proyecto no iba por ser parte de mi programa de gobierno. Un proyecto que estaba siendo respaldado por todas las oficinas del área de desarrollo humano por su complejidad, por su nivel técnico y por su capacidad de alcance. Juan Carlos, Ujú. Fabiola, Jorgelín, Vanessa y Donald alteraron, y lo puedo decir en cámaras, y no tengo ningún problema que me vayan a anunciar mañana porque lo puedo demostrar con documentos, falsificaron la fecha de recepción de la denuncia por acoso laboral que yo presenté, posiblemente para encubrir que habían violentado todos los plazos de abordaje, conducción y ejecución del proceso disciplinario. El segundo órgano director, presidido por Adrián Pérez, fundamentó la resolución del caso final, o la resolución final, el acto final, en que no me presenté a la audiencia, pero nunca me notificó. Nunca me notificaron que habían conformado un segundo órgano director, nunca me notificaron que había un nuevo órgano decisor. Minor estuvo presente en todas las sesiones del Consejo Municipal donde eso pasó, yo no recibí una sola notificación. Adrián Pérez me envió una notificación a las 3:50 de la tarde, aproximadamente un día antes de la audiencia. Me reenvió un correo que había enviado con tiempo, pero a una dirección que no era correcta, y sostuvo que había notificado correctamente por WhatsApp. Vamos a ver, son demasiados vicios, Luis. Así Pero que, entiendo que a raíz de una publicación que hiciste, que ajá, yo la recuerdo, ¿verdad? Comunicaste que estabas como absuelto de todo, por pero supuesto. por otra parte entiendo que fue porque de pronto Prescribió. Y eso no prescribió, es correcto. correcto. Te voy a decir que Idriabel Madrid Mora
que además violó el reglamento de funcionamiento de la Municipalidad de Osa cuando buscó a Minor como abogado, teniendo Minor pretensiones políticas abiertas, manifiestas, confesas y conocidas por todo el mundo, y Idriabiel Madrid Mora, mientras Minor llegaba a la auditoría de la Municipalidad de Osa en el periodo de transición, construyó una advertencia basada en información falsa, porque la señora dijo que yo no había llegado a trabajar del 6 al 14 de febrero, básicamente. Una semana. Exacto. Cuando me abrieron el proceso disciplinario, la denuncia en la que se basó la advertencia que fundamentó todo lo que me hicieron para el despido, tenía fecha de marzo. Es decir, Idriabel firma que hizo inspecciones en febrero atendiendo una denuncia de marzo. Dentro del procedimiento ordinario, nosotros invocamos prescripción porque el proceso estaba tan mal hecho que aunque era falso, ya de por sí, si hubiera sido real, hubiese prescrito. El jerarca impropio, el jerarca impropio, en ese caso el juez de trabajo, cuando sucedieron todas las aberraciones jurídicas que pasaron en el proceso ordinario en la municipalidad, que inclusive me violaron el derecho a la defensa, el jerarca impropio no entró a analizar los temas de fondo porque les dijo, señores, si esto fuese cierto, esto ya está prescrito, pero indicó o dio vestigios de que me violaron el deber de a la defensa, el derecho a la defensa, de que a pesar de eso yo ejercí defensa y de que, muy importante esto, Luis, de que el abogado que Minor contrató a dedo para que dirigiera el órgano director y me acusó de acoso laboral, no tengo ningún problema en decirlo en cámara porque todo se lo puedo mostrar con documentos. El abogado que él contrató a dedo en el órgano director que condujo, dijo el jerarca impropio, es decir, la jueza de trabajo, que nunca le importó consignar la verdad real de los hechos, que lo que le interesó fue simple y sencillamente demostrar que la tesis con la que me despidieron, que había sido tomada como la verdad real de los hechos, era en efecto la verdad real de los hechos. Y todo eso queda consignado en la resolución del jerarca impropio, que dicho sea paso te puedo pasar. Sí, yo sé que el tema es extenso y todas las preguntas que te haga podrían hacerlo y te agradecería que seas breve. Básicamente, para cerrar con esta, entiendo que esa es tu posición, pero en actas, No, digamos, eso o es lo que dice la históricamente, resolución del jerarca eso es lo que impropio. dice. Eso es Ok, lo que dice la resolución. Y listo. es más, dicho sea paso, incluso dentro de la prueba que Idriabel mete, dice que yo no llegué a trabajar el 6 de febrero y hay un documento que yo firmé de puño y letra y lo puso allá dentro del material Bueno, probatorio el 6 de de febrero. pronto te volvemos a ver por acá. Jesús Posiblemente. Anónimos número 2. Después de criticar durante 2 campañas la gestión de don Alberto Col, ¿por qué decidió unirse a él y ser candidato a vicealcalde? Te agradezco que seas breve porque tengo bastantes. Esa pregunta es errónea, no fue en dos, fue en una en realidad. Y te voy a ser muy franco, vos entendés de política y Ujú. dirigiste una campaña. En el momento en el que yo compartí fórmula con Alberto, tenía 24 o 25 años, no tenía la plataforma política, no Ujú. tenía las estructuras a nivel cantonal ni los recursos Había que económicos. llegar de alguna manera. Se presentaba la Había que oportunidad. ingresar, había que aprender y colaborar lo máximo posible desde la trinchera que se podía. Haber enfrentado a Alberto hubiese sido una campaña bellísima, pero posiblemente no Pero hubiese sí lo que llegado. llegaste a criticar antes. Por supuesto. Ok. Como lo hice, inclusive dentro de la municipalidad. Por ejemplo, la fachada que se hizo actualmente no es un proyecto de Minor, es un proyecto de Alberto y se lo critiqué de frente. Ok. Entonces, Pero ¿no te gusta la fachada? no me gusta que se inviertan cosas, que se inviertan recursos en temas que no genere pan, abrigo y educación para la gente. Me parece que hay prioridades. Ok. Número 3. ¿Tiene planes de volver a ser candidato en el 2028? ¿Y con cuál partido sería? A hoy no lo puedo afirmar, falta mucha agua por pasar debajo del puente, igual la política me gusta, no me veo separándome del todo y no podría definir algún partido porque al igual que muchas personas en este país, incluida doña Pilar Cisneros, yo entiendo ya que los partidos simple y sencillamente son un instrumento jurídico que se requiere para poder, digamos que impulsar una idea en procesos electorales, así que no podría definir un partido, pero me veo colaborando. Muy bien. ¿Por qué decidió trabajar en la defensa de los trabajadores desde la ANEP, digamos? Y la pregunta trae lo siguiente. ¿Será que lo inspiró Mayro Ranchía? Oiga, mi audiencia está muy picante, por favor. Vamos a ver, yo no tengo nada en contra de Mine, pero es el ejemplo de todo lo que yo no quisiera hacer. Así que tengo que decirte No, no que le encontrás nada bueno a Minor.
Dicen que cuando uno no tiene nada bueno que decir de alguien es mejor no decir nada, así que yo prefiero no decir nada. Ok. El tema de ANEP surgió orgánico, yo no busqué ese puesto, no lo perseguí, ni siquiera sabía que había una corrida interna a nivel de funcionarios para que yo ocupara ese cargo. Los compañeros me buscaron, me lo propusieron. Yo les indiqué que por colaborar, digamos, por servirle un poco al personal de la Municipalidad de Osa, lo podría hacer con todo el gusto del mundo, pero que en ese momento me encontraba un poco complicado para empezar a hacer lobby, porque para eso hay una votación. Y la respuesta de mis compañeros fue: no se preocupe, el lobby está hecho, todos vamos a votar por usted. Entonces, yo no podía, digamos, menospreciar la solicitud de mis compañeros, y aquí estoy como un soldado más, un bravo con ellos. Bien, esta pregunta no está en la lista y eso yo sé que nos va a limitar un poquito el tiempo, pero se me viene a raíz de la respuesta de lo que me indicas de la fachada de la Municipalidad del Cantón de Osa en la actualidad. Solo decime sí o no. Ahí en algún momento me dará respuesta en alguno de los comentarios debajo de la entrevista. Entonces, quiere decir que tampoco estás de acuerdo con el parador fotográfico contigo a los puentes sobre el río Terra. No podría estar de acuerdo con un proyecto turístico que no pueda generar encadenamientos alrededor de un proyecto turístico, perdón, que atraiga gente. Deberían de haber negocios. Eso es parte de comprender un poco a nivel técnico el funcionamiento de la estructura económica. Ahí indudablemente no puede haber ningún nuevo negocio por la ubicación. Muy bien. ¿Cómo califica la gestión eh, del, voy a decirlo entre comillas, del nuevo gobierno local en la escala del 1 al 10, considerando que han estado, bueno, únicamente 16 meses? ¿Me puedes decir el número del 1 al 10 y por qué? Pero brevemente. Entre 6 y 7. Siento que a pesar del mensaje que se proyecta, le ha costado mucho a esta administración la comunicación y la diligencia interna dentro de la municipalidad. Te voy a sacar un poquito de contexto. Y yo sé que la respuesta puede ser muy extensa, pero si hoy fuesen las votaciones, digamos, esto es para conocer tu capacidad, digamos, política a nivel, ya estamos hablando cantonal, a nivel nacional. Si hoy fuesen las votaciones en Costa Rica, ¿quién crees vos que tendría mayores posibilidades de ser presidente o presidenta de este país? Nada más decime el nombre si lo tenés presente Si hoy y fuesen las avanzamos. votaciones, ganaría Laura Fernández. Hoy, hoy, Muy bien, hoy. muy bien, excelente. Voy con la siguiente dinámica. Y acá vamos a pedirle la colaboración a Diego Osa, que está ya en los controles. Él tiene una campanita y te va a limitar, como a otros que han estado acompañándonos. Hay una pregunta que te va a dar la opción de liberarla por 2 minutos, Ok. por la magnitud. Diego, ¿estamos listos? Jesús, ¿cómo dejó usted de Alberto al cantón de Osa a la llegada de Maynor Anchía y el nuevo gobierno? ¿Cómo dejó Alberto el cantón de Osa? Alberto y vos, porque vos estabas trabajando en la alcaldía en ese momento y si querés me refrescas, ¿qué puesto tenías en ese momento? Al final, encargado de desarrollo económico. Pienso que quedó una municipalidad relativamente robusta en la parte administrativa y en la parte presupuestaria, con un cantón con deficiencias principalmente a nivel de inversión en materia de productividad, y eso, disculpen, se lo señalé a Alberto en reiteradas ocasiones. Creo que quedó un cantón relativamente estable, con muchas deudas en la parte comunal y en la parte social. Y al principio, al final me dijiste ese puesto y al principio Al principio habría que remontarse muchísimo más atrás, no porque la estabas gestión, como no, vicealcalde no, ni... Alberto tiene 18 años No, no, de no, me haber, refiero de de, haber. de la última gestión en la que vos pues, fuiste parte, me refiero a la entrega de esa Si municipalidad. lo analizamos a nivel macro, muy lineal. Si lo analizamos a nivel específico O sea, no, comunal, no te sentís responsable de las decisiones tomadas en la alcaldía, me siento porque, responsable de los 10 kilómetros de acueducto que le metimos a Vergel, que le metimos a Rincón, de haberle dado agua a las de lo parcelas malo y ese no. tipo de las casi 1.400 millones de colones que logramos atraer en inversión de la Comisión Nacional de Emergencias. De lo malo, digamos que la cruz y responsabilidad que cargo es haber apoyado con mi imagen que Alberto se reeligiera.
Dicho sea de paso, si tuviera que, si tuviera que elegir en ese momento, creo que de lo que había era lo que quizás podía asegurar un poco más la estabilidad. De eso sí me siento responsable. Muy bien. Bueno, no escuchamos la campana, quiere decir que lo estamos cumpliendo. Número 2, y para esta tenés 2 minutos. Si lo haces en menos, pues pasamos a la siguiente. Jesús, ¿de qué se tratan esos audios que han estado siendo publicados desde tu cuenta personal? Y si nos puedes mencionar el nombre de esa voz, que yo creo que los que estamos en política en el cantón de Osa la reconocemos desde el primer segundo. Bueno, Oscar Sala lo confirmó y además dijo que cada ladrón juzgaba por su condición, así que aprovecho este espacio para decirle que se retracte porque si no nos vamos a ver en una querella y va a tener que demostrar que yo soy ladrón. Eso tiene que ver un poco con una publicación que hizo el medio de comunicación CR Hoy, que desnudó muchas cosas y que algunas personas salieron a decir que ahí había falso testimonio y que lo que había era revanchismo político. Incluso el señor Oscar en una publicación en su cuenta personal dijo como que su sistema reproductor tenía mucho peso para poder asumir las cosas y habló de que no habían pruebas, que dónde estaban pruebas y bueno, a mi Pero teléfono a ver, llegaron esos audios y a ver, resulta que eran verídicos dado que el señor los confirmó en sus pero redes a ver, sociales. tratando de llegar al contexto de esto, y lo hablo Uh -huh. por mí, que yo estoy interesadísimo en descifrar este cubo Rubik's, porque como se lanzan solamente como pequeñas pinceladas, y los autores son ustedes, me refiero, de Uh todo -huh. el compendio de lo que sucedió, estos audios corresponden a Eso, hechos ocurridos ahora que estuviste con la papeleta 7 del uh push, -huh. o se dieron en la campaña de Minor Anchilla, o de cuándo, porque de como apenas Vamos a ver, dicen esos sin audios concretar mucho. tienen lugar con el proceso de renovación de estructuras del Partido Unidad Social Uh -huh. Cristiana y confirman también la estrategia sostenida de legitimación y destrucción de mi imagen para robustecer otra que ha venido Pero en en corrido. los audios se escucha ahí como que esa persona, Pagando, organizando, ofreciendo trabajos a cambio de cuestiones políticas, incluso en el último audio no confirma el apellido, así que no lo puedo confirmar yo, pero dice que Minor fue el que le recomendó la persona que le tiene que pagar y que por eso un Minor que no confirmó el apellido es el responsable de mover los pagos con ahí los que lo vamos tiene a que... dejar, Jesús. Muchas gracias. Bien, siguiente consulta. ¿Quién es Edgar Zúñiga Zúñiga y qué opina sobre sus denuncias? Mi amigo, yo no voy a negar a mi amigo en ningún lugar, no tengo por qué hacerlo. Creo que es una persona que han maltratado de palabra. Incluso creo que Fabricio Alvarado debería estar muy arrepentido por haberle llamado como le llamó junto a de quien en ese momento era su alcalde. De las denuncias de Edgar, te puedo decir que las he sufrido en carne propia porque me ha denunciado muchas veces también cuando yo en algún momento asumí conductas hacia él que hacía merecedor el hecho de que me denunciara. Nunca cometí delitos, pero quizás no le rendí las cuentas que tuve que haberle rendido como ciudadano. Creo que está bien ubicado en las cosas que no ven del todo correctas y creo que las personas que invocaron transparencia y que han tenido la obligación de responderle y de darle cuentas como a cualquier ciudadano de este cantón y como cualquier ciudadano que está viendo este programa, lejos de hablar y comportarse con transparencia, acrecentaron la disyuntiva con Edgar o las desavenencias con Edgar, porque no han sido transparentes y en los 200 documentos que le han contestado, en la mayoría invocaron un dictamen, porque he visto algunos, de la Procuraduría General de la República para decirle, vea, don Edgar, la información que usted está pidiendo sobre el manejo de las platas de todos no se la podemos dar, cuando en Bien, realidad es información quiero pública. aprovechar este minuto, discúlpame, para los que no saben quién es don Edgar Zúñiga Zúñiga, además de ser tu amigo, quién es, contale rápidamente a las personas. Conocido como Pelé, Uh -huh. ha colaborado a nivel deportivo, fue parte del comité cantonal de deportes y recreación, fue funcionario municipal, tuvo una experiencia
un poco complicada en su, digamos que en su culminación como funcionario. He escuchado las dos versiones. Ujú. En la versión de él se encuentra muy dolido por el falso testimonio de un amigo. Muchas Así gracias, que Jesús. es un tipazo, hay que conocerlo. Bien, ¿existe persecución política dentro de la municipalidad de Osa en contra de algunos funcionarios? Tiempo. Lo correcto, lo políticamente correcto, jurídicamente correcto es que yo te responda que a eso le corresponderá determinarlo un juez. Pero como tengo en mi poder aproximadamente 12 a 15 declaraciones juradas y mucha prueba documental, te puedo decir que sí, sí hay persecución en la municipalidad de Osa. Política, administrativa y laboral, hay persecución. Y te puedo decir que ahora mismo hay un funcionario que tiene que ser operado de emergencia el jueves por afectaciones del túnel carpal, que ha llevado gran cantidad, no uno, porque ha llevado varios documentos médicos y gestiones basadas en dictámenes médicos para la reasignación de funciones, que simple y sencillamente, de acuerdo con prueba testimonial, lo mantienen en labores de chapia por haberme apoyado a mí. Las funciones que ese muchacho está desempeñando ahorita y que requieren ser reasignadas no son más que una reprimenda o una sacada de clavo política con una gravísima afectación a la salud del funcionario. Así que cualquier persona que me diga a mí que viendo eso no hay persecución, hermano, Bien, y nada más decime sí o no por temas de tiempo. ¿Y te sentís vos también perseguido políticamente? a mí me despidieron, por supuesto. Bien, Jesús, la última dinámica, porque este programa está por concluir. De antemano te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Y esta se llama sí o no. Tal vez. Lo vamos a intentar. Ok, O quién sabe, dijo nuestro presidente. yo te considero un visionario, ¿verdad? Con relación al tema de los partidos taxi, ¿verdad? Que hablaste ahora de Pilar Cisneros, porque ella lo menciona de esa manera Ujú, o se ha mencionado en algunos videos a nivel nacional. ¿Cuál es el contexto? Hasta donde entiendo, y esta es una pregunta mía, ujú. has participado como candidato a la alcaldía en 3 ocasiones, ¿verdad? Dos. Ok, la primera fue como Restauración Nacional Cristiana, si me lo Renovación confirmas. costarricense, el pececito. Renovación, muy Ajá. bien. La segunda con el PAC. No, el candidato del PAC fue Johnny Morales y fue precisamente en ese proceso. Bien. Después estuviste con el PLP, ¿verdad? Que Correcto. Ajá. fue la última historia que Ajá. tenemos a nivel cantonal. Y Un bonito proyecto político que las decisiones de él y repercutieron como vicealcalde, ¿verdad? Y fue la que ganaste, ¿verdad? Con don con Alberto evidencia. Col. Y luego ahora se te ha visto subiéndote, ¿verdad? Al Partido de Unidad Social Cristiana. Entonces, básicamente la pregunta que yo te hago, este, o sea, para mí la gran interrogante es, ¿con qué partido estás? Digamos, recuerdo que una vez tu Ujú. amigo Edson, me parece, ¿verdad? Pues me disculpo si no es así de antemano, pero me parece que en algún momento en una de sus parodias te mencionó como el matapartidos. Bueno, el resultado electoral de la unidad creció con la participación nuestra. Entonces, en el cantón de Osa quedaron un poquito más vivos de lo que estaban. En el caso de Liberación Nacional, por ejemplo, a mí me tocó asumir una campaña cuando habían detenido al alcalde del cantón y creció como un 18% electoralmente hablando. Renovación, en aquel momento el pececito, nunca había tenido presencia política en el cantón de Osa y la tuvo con fórmulas, si mal no recuerdo, inclusive completas. Y del PAC, algunos Ujú. dirigentes me han invitado a sumarme a la campaña, Muy así que bien. no creería que he matado partidos, sino que más bien cuando he estado, he prestado mi colaboración y mi granito de arena. Estoy en la estructura política formal de la Unidad Social Cristiana, pero resiento mucho que el candidato presidencial, que fue por quien yo llegué ahí, se apartara y me hiciera atravesar por todo lo que pasé solo. Y cuando digo solo, me refiero al acompañamiento político superior de las personas que me buscaron para que integrara esa agrupación política, porque a Dios gracias, la estructura comunal, mi familia y los dirigentes estuvieron hombro a hombro cuando inclusive nos estaban cometiendo fraude en la mesa de piedras blancas, por ejemplo. Ok. Bueno, sin más, Jesús, sos un chavalo bastante elocuente.
te agradezco el tiempo, ¿verdad?, que te has tomado para acompañarnos a nosotros y para darle respuesta a los habitantes de este cantón de Osa, que muchos de ellos te apoyaron en la pasada campaña. Así que para cerrar, yo te voy a regalar 60 segundos, no más, por favor, a esa cámara para que te dirijas a las personas a quien les tengas que agradecer, iniciando en este momento. Hay mucha gente a la que tengo que agradecerle, pero también mucha gente a la que tengo que pedirle disculpas. Este proceso para mí ha sido un proceso de crecimiento, de formación personal y de comprender que quizá en algunas ocasiones no me he conducido de la mejor manera sobre situaciones específicas. Así que quisiera ofrecerle una disculpa si en algún momento he ofendido a alguna persona en política y un agradecimiento a todas las personas que han estado ahí siempre, hombro a hombro, que no me han dejado caer y que inclusive cuando la situación ha sido adversa y ha sido muy difícil ser mi amigo o ser compañero político o compañero laboral de mi persona, han estado ahí y yo eso lo valoro mucho, porque cuando las cosas van bien es fácil estar montado en el barco, pero cuando las cosas se complican es cuando verdaderamente logras identificar no solamente el liderazgo, sino también la voluntad o disposición de trabajar en equipo y de sacar adelante un proyecto. Yo he cometido muchísimos errores y también he aprendido muchísimo a partir de las lecciones que esos errores me han dejado. Así que a hoy espero no ser más que un instrumento de colaboración para que este cantón crezca, incluso para el señor alcalde, si él así lo desea, y para las personas que están tratando de sacar este cantón adelante. Muchísimas gracias, Jesús, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos una vez más en este programa, su programa, La vida es un soplo. Si el programa les ha gustado, compártanlo, es completamente gratis. Denle un like y coméntenle a sus amigos y familiares de nosotros. Muy buenas noches.